Hola, ¿qué tal? Estimadas amigas, amigos, alumnas, alumnos, público en general. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, Panorama de la Música Mexicana, que quiero compartir con ustedes. Yo soy Gerardo Tamés, soy profesor de composición, guitarra y folclore de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Y hoy voy a platicarles sobre la música mexicana. Como compositor y como intérprete que soy, siempre he estado en contacto con la música mexicana de tal manera que esta es una influencia definitiva en mi lenguaje, tanto como creador como intérprete, por lo que en mis obras siempre se encuentran elementos que tienen que ver con estas raíces culturales. Voy a dar un panorama de nuestra música a partir de algunos datos históricos que creo pueden ser interesantes para ustedes, pero también les voy a mostrar ejemplos musicales en audio y video para constatar todos estos datos. Primero quisiera, como todo, hablar sobre los orígenes. Si queremos conocernos, pues debemos conocer nuestra historia. Debemos conocer a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, nuestro legado. Y para eso recurriremos a algunos elementos y datos históricos. Nuestra música tiene tres principales afluentes culturales que conforman lo que somos los mexicanos. En primer lugar están los primeros pobladores de nuestro país. La cultura indígena que, como saben, fueron culturas avanzadas en su tiempo. Son testigos de esto las ruinas arqueológicas, las grandes edificaciones como las pirámides, así como restos de utensilios de la vida diaria, entre ellos instrumentos musicales, algunos hasta con 2000 años de antigüedad. Estos principalmente son de aliento como flautas, ya sea sencillas, dobles, triples, así como ocarinas. Y por otro lado, las percusiones que siguen usándose actualmente. El huehuec, teponazli, cascabeles, maracas, raspadores y otros más. No se sabe de la existencia de instrumentos de cuerda, pero estos sí fueron traídos posteriormente por los españoles. Ahora, de cómo se tocaba la música prehispánica, prácticamente no tenemos ninguna evidencia, pues no se ha descubierto a ningún tipo de escritura o notación, pero sí sabemos por los cronistas del periodo de la conquista que la música era una parte preponderante en sus vidas, especialmente en sus ritos religiosos y comunitarios. El hecho de que la conquista haya sido de manera violenta también es un factor importante para que las manifestaciones que existían de música prehispánica hayan desaparecido por completo. Los conquistadores y los misioneros que venían con ellos sabían que la música era una herramienta fundamental de la ideología y de la religión, por lo que utilizaron la música como un medio para colonizar y para evangelizar a los indígenas. No era solamente una conquista de tipo militar, sino también tenía que ser una conquista cultural y espiritual. Pero queda desde luego la sensibilidad y facilidad de los indígenas para aprender a ejecutar y hasta componer la música que les enseñaban los europeos. Con la llegada de los españoles, que a su vez venían de diferentes regiones, aunque la mayoría parece ser que venían de Andalucía, pero algunos inclusive venían, de los españoles que venían, tenían sangre árabe y moruna. De hecho, se dice en la historia que el que gritó tierra a la vista fue un marroquí. Durante la conquista de México comienza el mestizaje en todos los ámbitos culturales y artísticos que conforman lo que somos los mexicanos. Parte indígena, parte español. Los españoles traen sus danzas, traen sus cantos y traen sus instrumentos. El indígena absorbe esto, pero con su sello originario, con su sensibilidad a la música, por lo que los indígenas aprenden a tocar y hacer con mucha facilidad los instrumentos, a cantar las canciones y los cantos litúrgicos
así como de esparcimiento, y seculares que venían de la Nueva España. El tercer elemento cultural, que es también muy importante, tanto en México como en otros países de América Latina, es el de la cultura negra africana. En algunos países de América Latina más que en otros. Al venir ellos de África como esclavos de los conquistadores, se adaptaron y se integraron a su nueva realidad, aportando su propia cultura y su propia música, que mucho se le ha asociado con la cuestión rítmica, es decir, los instrumentos de percusión que ellos tocaban y que agregan al acervo instrumental. Además de tambores, atabales, raspadores y otras percusiones menores, trajeron la marimba, aunque en una forma más primitiva de la que conocemos hoy en día. Eso en términos muy generales es lo que somos. Un pueblo mestizo con rasgos indígenas, con rasgos españoles y con rasgos africanos. Aunque en cada uno de estos grupos puede haber ciertas diferencias. En menor medida hay una cierta influencia de otros países, aunque eso ya viene siendo en siglos posteriores. Pero digamos que los principales afluentes culturales que integran nuestro mestizaje son sin duda indígena, español y africano. Es pues lo que somos, una cultura mestiza. Claro que la historia es inexorable. A través del tiempo es inevitable que otras culturas van siendo también una influencia fuerte dentro de la música mexicana, pero básicamente estos tres elementos que hemos mencionado son los que conforman la columna vertebral de nuestra cultura. Resumiendo, la música indígena de la cual, como hemos dicho antes, prácticamente desconocemos sus orígenes y difícilmente, de hecho prácticamente imposible, es poder tener una idea de cómo sonaba. De hecho, lo que consideramos indígena no sabemos a ciencia cierta si está permeada o influenciada por la misma música que venía de Europa. Por otro lado, a partir de la conquista está presente la música virreinal o la música barroca, base fundamental para el son mexicano, del cual hablaremos más adelante. En la época de la independencia empieza a conformarse más una identidad nacional y que acabará consolidándose algunas décadas después en el periodo postrevolucionario que se caracteriza por un acentuado acercamiento al nacionalismo en todos los ámbitos, incluyendo las artes y por supuesto la música, que es en donde realmente se consolida una identidad nacional. Ya teniendo esto, vendrán otras influencias por la modernidad, los medios masivos de comunicación, hasta la globalización actual que maneja información y datos al instante en cualquier parte y cualquier rincón del mundo. Vamos a centrarnos ahora en la primera parte que habíamos hablado sobre el elemento indígena. Bueno, como estamos hablando de música, qué mejor que ilustrarlo con ejemplos. Solamente voy a dar algunos datos que creo que pueden ilustrar también un poco mejor esto. Si bien no sabemos cómo sonaba la música prehispánica, sí podemos tener una idea de la sonoridad de sus instrumentos a partir de los hallazgos arqueológicos que se han hecho de estos. Les voy a mostrar una pieza que utiliza instrumentos prehispánicos. Como ya hemos dicho anteriormente, no sabemos cómo era la música, pero sí podemos recrear, darnos alguna idea del tipo de sonidos que se manejaban en las distintas culturas precolombinas. Esta pieza que van a escuchar la compuso José Ávila, integrante del grupo Los Folcloristas. Él compuso esta pieza que está conformada únicamente de instrumentos precolombinos como las diversas flautas u ocarinas, sencillas, dobles, triples, cascabeles, tambor de agua, huesos de fraile, capullos de mariposa, raspadores, guajes, además del huehuetl, que es ese tambor
grande que todavía se toca actualmente, y el teponazli, que es como un tronco con dos lengüetas y que da dos sonidos básicamente. El autor recurre a patrones rítmicos propios de las danzas indígenas, cuyos ritmos no nos serán ajenos, ¿sí? Contrastando en un lugar de la pieza con un pasaje de lontananza o de lejanía que intenta evocar una antigua raíz que aún vive en nosotros. De ahí el título de la pieza, Raíz Viva. Escuchemos y veamos, pues, de José Ávila, Raíz Viva, con el grupo Los Folcloristas.
Bien, en cuanto a la cronología histórica, nos correspondería situarnos ya en la época virreinal o colonial también, como se le llama. Si bien está permeada por los elementos de la cultura de la metrópoli europea española y de otros lugares de Europa, el choque con los elementos tanto africanos como indígenas es la que va conformando un género muy amplio y múltiple que nos caracteriza hasta nuestros días. Este género es lo que conocemos como el son. El son mexicano tiene muchas raíces. Primero vamos a ver qué es lo que significa son. Son es una palabra que deriva de la palabra sonus, que en latín significa sonido. En Europa se usaba ya este término a partir del siglo XIII, parece ser, para describir un sonido musical distinto de cualquier otro sonido. Sin embargo, en el siglo XVII es donde se usa ya para describir más específicamente música en patrones rítmicos y armónicos que se repiten muchas veces, sobre lo cual se improvisa bailando, versando, cantando o tocando un instrumento. También alude al sonido que hacen los bailarines sobre las tarimas de baile. Es quizá nuestro más representativo símbolo que caracteriza a nuestra música con carácter vernáculo. El son en México es muy complejo y multivariado. Tiene en mayor o menor grado relación con elementos europeos, americanos, africanos, árabes y parece ser también que asiáticos. El resultado es un universo multicultural en toda la extensión de la palabra. La instrumentación es preponderante en todo tipo de guitarras. La huapanguera, la jarana, la túa, el sirincho, la quinta, la vihuela, el bajo sexto, el bajo quinto, el requinto jarocho, la guitarra leona, el canari, etc. De hecho, quería enseñarles la guitarra barroca. Esto que ven aquí es una guitarra barroca y es la guitarra que básicamente llegó, o muy parecida, que llegó en la época de la conquista o pocos años después. A partir de aquí es que se hace una guitarra ya mexicana y entonces todas estas guitarras que les acabo de mencionar son las que tienen que ver con todo esto. Obviamente la guitarra barroca es también una guitarra que viene a su vez del laúd, el laúd, que es esa como guitarra, como una especie de guitarra, pero más panzoncita. De hecho, se los voy a enseñar. Y viene también después del laúd, el laúd viene desde un instrumento que los árabes le llaman ud, ¿sí? Es decir, el origen realmente es de la guitarra, viene del continente europeo, pero el continente europeo a su vez también le debe al continente africano árabe. Entonces, a partir de ahí, este instrumento que ven ustedes es un ud, que se parece mucho al laúd. De hecho, de aquí salió, ¿sí? Como ven, este instrumento es el que nos da origen a todos, ¿no? Por lo que es cuando vemos que realmente nuestros orígenes son muy antiguos, muy ancestrales, y los instrumentos lo comprueban. Desde luego, los instrumentos, las cuerdas frotadas, como el violín, es también un instrumento de cuerda muy preponderante en los distintos tipos de conjuntos de son. Las percusiones
que se usan mucho en todo el tipo de música que tiene que ver con los sones, son la quijada de burro, el marimbol, el pandero, la tarima de madera, eh, distintos tipos de raspadores, aunque estos se usan más en la música de corte más indígena, pero también tiene sus aplicaciones. De hecho, todos estos instrumentos se siguen viendo actualmente en todos los conjuntos que tienen que ver con las regiones respectivas, ¿no? El son está intrínsecamente ligado al fandango, que en su principal significado es todo lo relacionado con la fiesta. ¿Cuántas veces hemos escuchado que vamos a fandanguear o vámonos al fandango? ¿No? ¿Sí? Pero, y algunos sones inclusive llevan este nombre. De hecho, el fandango es también una pieza, o sea, como que un tipo de baile que se bailaba en España, que después vino acá y después también como que se convirtió. Hay una gran variedad de sones, todos desde luego con el origen barroco. El son de mariachi en Jalisco, Colima, Nayarit y Zacatecas. El son navajeño en Michoacán, el son huasteco y de costumbre en las huastecas, el son arribeño en Guanajuato, el son de tarima en Guerrero, el son ismeño en Oaxaca, el son jarocho en Veracruz y los sones de tamborileros en Tabasco. Además de otros que no tienen propiamente el mote de son, pero que musicalmente también entran en esta categoría, como el gusto de tierra caliente, las pirecuas de Michoacán, la chilena de Guerrero, ahuajacado de Puebla, los jarabes de varias regiones, las jaranas de Yucatán y otros más. En suma, el son existe en casi todo el territorio del país y en muchas formas y variedades. Es de veras todo un mundo que no nos alcanza la vida como para entenderla y para comprenderla y conocerla plenamente. Ciertamente cada son, según su región, varía, pero hay ciertos elementos comunes como el recurso rítmico llamado sesquiáltera y que está relacionado no solo con México, sino con otros países de América Latina y que aparece en los compases, aparece como música escrita siempre en compases de 6/8. Bueno, escrita si llega a escribirse, porque gran parte de esta música pues se hace de una forma intuitiva, ¿sí? Los músicos empiezan a tocar y después se ponen a ver cómo se escribe, si es que les interesa escribir, ¿no? De hecho, hay muchos músicos autodidactas que son muy virtuosos y excelentes músicos, ¿no? Y quizás no saben cómo leer, pero saben muy bien cómo tocar. Bueno, esta cuestión de la sesquiáltera se refiere a la alternancia o superposición de compases binarios y ternarios. Me explico. Es decir, de 2 y 3 tiempos. Dicho coloquialmente, donde caben 2, caben 3. Me explico con mi guitarra. En la misma medida de tiempo, escucharán 2 pulsos o golpes y luego 3. Luego cada pulso los relleno con otros pulsos de tal manera que ya empezará a escucharse como algún son. Entonces, si tenemos 2 y luego... Ahora lo voy a rellenar y hago... ¿Sí? Este es un elemento muy importante y muy característico de la música mexicana. Ahora, esto de la sesquiáltera no es exclusivo de la música mexicana, pero sí es muy propio de México, porque en otros países de América Latina también tienen algo muy parecido. Sin embargo, sí hay ciertas diferencias, ¿no?
Eh, y en la música española también se utiliza este recurso. De hecho, las esquialteras se utiliza bastante en la música del siglo XVII, muy en especial con la música de Gaspar Sáenz, un autor español de guitarra que tiene mucha influencia aún en nuestros días, y mucha de la música que escuchamos pues viene de contemporáneos de este compositor. Él se basaba mucho en las danzas europeas y populares y los bailes que estaban de boga en aquella época, ¿no? Pero la música española, generalmente lo que usan y en música europea es que usan esta alternancia de compases binarios con ternarios. Sin embargo, no las usan al mismo tiempo como lo hacemos en la música mexicana. Pero para esto, primero, para que sensibilizarlos en este aspecto, y para que puedan apreciar un poquito, vamos a escuchar un fragmento de una zarabanda ejecutada por dos músicos europeos con el laúd y la tiorba, que son instrumentos antecesores de la guitarra. Con esto se darán cuenta de cómo se escucha, siempre está alternando 2, 3, 2 y 3. Escuchemos pues esta zarabanda con estos dos instrumentos, laúd y tiorba. Bueno, en la música mexicana, a diferencia de esta zarabanda que escucharon, usamos muy extensivamente la superposición de compases. Es decir, mientras un instrumento está en un compás binario, el otro simultáneamente estará tocando un compás ternario. Luego se cambian caprichosamente en sí y entre sí. Para ir introduciendo la transformación de los ritmos barrocos en el son actual, les voy a poner este ejemplo muy ilustrativo con una chacona y un son.
La chacona, que por cierto, según los estudiosos, junto con la zarabanda, es una danza de origen mexicano. Es decir, es música que venía del continente viejo, pero al llegar aquí se convierte y se vuelve y se hace otro género, de tal manera que se regresa a Europa, ahí sufre otro tipo de transformación y entonces va y viene. Entonces, este tipo de música son los productos de los ires y venires de la música que venía de la Nueva España, entre la Nueva España y la España y el continente europeo. Con tanto viaje, las versiones cambiaban al grado que le llamaban música de ida y vuelta. Miguel de Cervantes Saavedra, en su novela La ilustre fregona, describe el baile de la chacona como indiana mulatada, o sea, una danza indiana mulatada. Es decir, una danza que venía de las Indias con una fuerte influencia mulata. Se le consideraba una danza lasciva y hasta obscena, de tal manera que llegaron a prohibirla en la Nueva España. Pero con la prohibición, lo único que se consiguió fue que sí era realmente popular. Y además ha subsistido de tal manera que sigue estando actualmente presente en el son. La chacona tiene un bajo que se va repitiendo cíclicamente. A este bajo se le llama ostinato. Ahora escucharemos con el grupo Tembembe un ejemplo muy especial, porque aquí están justamente tocando una chacona, aunque ya tocando a poco ya con la influencia de la música virreinal, con la música de la Nueva España. Están tocando la chacona con algunos instrumentos barrocos y seguido después de un son de tierra caliente como se escucha actualmente, que se titula La Monja, para que aprecien ustedes las similitudes y las diferencias. Entonces vamos a escuchar con Tembembe, ensamble continuo, esta chacona junto con el son de La Monja.
El son mexicano tiene su origen en la música barroca, como ya lo hemos mencionado, pero enriquecida con la sensibilidad y el talento innato de nuestros músicos. Alguna vez, platicando con una guitarrista y laudista francesa, especialista en este tipo de música, y que vivió mucho tiempo en nuestro país, por lo tanto, conocía bastante de nuestra música, me hizo notar que la música barroca en Europa es de museo. Sí, o sea, la música barroca sí se toca, pero se toca como algo que se está preservando, como que algo que ya no es actual, pero lo tocan, pero como una cuestión de música de museo, como dicen, ¿no? Sin embargo, ella me decía, aquí está viva en nuestros sones. Por esa razón le gustaba ir a los fandangos jarochos, que es especialmente donde se encuentra mucho de este tipo de música, que está basado en música de aquella época, pero ya digamos, transformada y asimilada de tal manera que existen en los sones. Vamos a mostrar otro ejemplo de música barroca que se originó también en España, pero que evolucionó y tomó su carta de naturalidad en México. Como decíamos antes, el fandango es una fiesta, pero es también es una típica danza, una pieza típica que se toca y baila en varios lugares, y no era ajeno a otros compositores que lo conocieran de Europa, como Luigi Boccherini, italiano, el Padre Soler, español, que hacían música de concierto, pero que lo integraron como parte de sus propias composiciones. Al nuevo continente llegó y se difundió para convertirse no en uno, sino en muchos fandangos. No solo en México, sino en otros países de América Latina. Pero simplemente en México tenemos el fandango mixteco, tenemos el fandango tehuano, tenemos el fandango ismeño, el de Artesa y por supuesto el fandanguito huasteco y el fandango jarocho. Ahora vamos a dar un ejemplo del fandango español, que en este caso es atribuido a Santiago de Murcia, por lo menos la escritura, la partitura que se encontró es de Santiago de Murcia, un compositor español que aparentemente estuvo muy vinculado con los ritmos y estilos musicales indianos y que muy probablemente vivió en México, como se ve en el Códice Saldívar, un códice que se encontró aquí en México no hace mucho tiempo, hace apenas unos 30, 40 años, que se encontró este códice en donde aparece la música de Santiago de Murcia. Es decir, aparece esta música, pero aquí ya existía el fandango, es decir, ya los códices y las partituras llegan ya muy atrasados de lo que es el movimiento, lo que realmente está pasando. Escucharán el fandango de este compositor, o por lo menos atribuido a él, en una versión que grabé con mi grupo Ensamble Tierra Mestiza y donde empleamos la guitarra barroca, que es la que les mostré hace un momento, como un importante instrumento antecesor de la jarana. Y junto con este último instrumento también vamos a tener el arpa y las castañuelas, que es muy característico del fandango español. Enseguida, el mismo grupo interpretamos el fandanguito, pero ya el fandanguito del son jarocho, donde podrán apreciar las mismas secuencias armónicas de acompañamiento, ciertos gestos, pero ya con una cadencia distinta, una cadencia jarocha, y en lugar de las castañuelas se reemplaza por el pandero, además de que se agrega la voz para convertirse en un son jarocho cantado. Entonces, escuchemos pues el fandango y el fandanguito en la interpretación del ensamble Tierra Mestiza.
por su trobar, nada más por su trobar, que me gusta el fandanguito, nada más por su trobar. Con su suave jaranear y el pespuntear del requinto, morena sal a bailar, este es tu son favorito. Que me gusta el fandanguito, nada más por su trobar. A cantar porteño, que aquel que no canta no logra su empeño. A cantar trigueño, que aquel que no canta no es tlacotalpeño. Yo soy como mi jarana con el corazón de cedro, por eso nunca me quiebro y es mi pecho una campana y es mi trova campirana como el cantar del jilguero. Por eso soy jaranero y afino bien mi garganta y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. A orillas del Papaloapan les cantaré un fandanguito, les cantaré un fandanguito. A orillas del Papaloapan les cantaré un fandanguito. Se escuchará más bonito si se toca en Tlacotalpan, si se toca en Tlacotalpan se escuchará más bonito. A orillas del Papaloapan les cantaré un fandanguito. A remar, a remar, a remar marinero, que aquel que no rema no gana dinero. A remar en el río, que aquel que no rema no gana navío. Lucero hermoso de madrugada, que me voy prendecita, lucero hermoso de mañanita. El son huasteco. Como bien saben, el son huasteco es un género que abarca varias regiones y estados. Los especialistas dicen que hay varias huastecas ubicadas en los estados de Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y por supuesto el estado de Hidalgo. Esta agrupación quizá es uno de los conjuntos que más se ha conservado como su dotación original, que consiste en violín,
jarana huasteca y huapanguera, ¿sí? El violín es probablemente es el más virtuoso de los sones, de los conjuntos de sones que hay en este país. Es muy florido, muy virtuoso, muy especial. Además utiliza también ciertos efectos. A veces el violinista se lo pone como una guitarra y a veces se pone también a rasguear como si fuera una jarana. Y la jarana, por otro lado, la jarana huasteca y la huapanguera son las que proporcionan la base media y grave del acompañamiento que se necesita para acompañar a la voz. Y la voz, como ustedes saben, también tienen esta muy característica que solamente la he encontrado en la música huasteca, es el uso del falsete, que le da un tono muy especial, muy característico, que solamente se escucha en este tipo de sones. Hay muchos sones huastecos con un claro origen barroco. Está, por ejemplo, la petenera, la malagueña, pero desde luego está el fandanguito, y no pude resistir también tomar un ejemplo del fandanguito, porque ya escuchamos el fandango español, el fandanguito jarocho y ahora el fandango huasteco. Como una observación, nosotros no le llamamos simplemente fandango, sino fandanguito, así con mucho cariño. Yo creo que es algo también como muy del mexicano, que al hablar con cariño de algo o de alguien, se refiere a eso como algo en diminutivo. Y es en ese sentido que se llama el fandanguito. Pero vamos a ver esta versión del fandanguito huasteco. Escuchemos en esta versión el conjunto Armonía Huasteca, que nos va a interpretar este son huasteco del fandanguito. Ay, la, porque soy feliz contigo. No escucharán ni un reproche, no escucharán ni un reproche. Ay, la, por el contrario te digo que cuando llega la noche yo te evoco y te bendigo. Hoy que vine por aquí, hoy que vine por aquí, yo quiero decirles algo, yo quiero decirles algo. Les puedo jurar que sí, soy del estado de Hidalgo. En Cacala yo nací, en el barrio del Calvario.
yo te pido. Ay, la, por favor no lleves flores, déjame morir tranquilo y mucho menos me llores. ¡Bueno! El mariachi. El mariachi es sin duda un representante universal e internacional de nuestro país. El género se cultiva en los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Colima, aunque no es seguro en qué estado se origina. De hecho, entre los mismos estados se pelean, digamos, la paternidad de ese origen. Lo que sí es que es de esa región. ¿Sí? El conjunto original consta de violines, vihuela, guitarra de golpe, guitarra quinta y arpa. Con el tiempo se incorporó el guitarrón y después, más adelante, las trompetas. Estas últimas, debo decir, que es como una aportación más bien comercial, pues estos instrumentos no son naturales a la dotación original. Sin embargo, no puede uno dejar de asociar las trompetas como parte del mariachi actual. Tampoco es original, ya que estamos hablando de esto, los trajes de charro. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, el traje de charro era el traje del hacendado, ¿no? Entonces es un poco contradictorio esto de que se toque en un conjunto música de campesinos con trajes de charros, ¿no? Pero bueno, es una costumbre que también ha sido por una cuestión de tipo comercial que se ha popularizado y el mariachi pues es como lo conocemos actualmente y no hay vuelta atrás, ¿no? Se dice que la palabra mariachi viene del francés mariage, que en ese idioma se traduce como boda. Y es que aparentemente durante la ocupación francesa en el estado de Jalisco, se hacían fiestas y se contrataban los servicios de los conjuntos locales, que luego por deformación derivaron la palabra mariage en mariachi. De los géneros de son es quizá el más elaborado en cuanto a la armonía, a los motivos rítmicos, caprichosos y al uso de la sesquiáltera más característica. Incluyo aquí un ejemplo que es muy especial en esta época y por un lado porque estuve buscando más el mariachi original para que vieran el sonido original, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me encontré con un video en YouTube, con un video que se hizo en una plataforma digital por 80 músicos que en este momento están en sus casas como ustedes y como yo. Están en diversos puntos de México y Estados Unidos. Escogí La Negra Planeca. La Negra Planeca se llama así porque se canta en los planes o los llanos de Tierra Caliente. Este es el antecesor original del famoso son de la negra que conocemos actualmente. Es decir, es la negra en su forma original. Y adquiere un significado especial ya que es durante este confinamiento de la pandemia que se hizo. No les puedo decir los nombres de los músicos porque son 80 y me tardaría muchísimo nada más en dar esto, pero es realmente un gesto muy emocionante, muy lindo que pude haber encontrado esta versión, que además en estos tiempos en especial es muy enriquecedor que podamos escuchar algo así, que vemos cómo la tradición tiene un peso muy fuerte y entonces por eso quisiera que escucharan esta versión de La Negra Planeca con 80 músicos que ustedes ya verán
con los instrumentos originales, que son los violines, el arpa grande. Inclusive en algún momento ustedes podrán apreciar que hay algunos de los músicos que no están tocando el arpa de la manera tradicional, sino que la están tocando como si fuera como un tambor. Y de hecho eso es lo que hacen en este tipo de conjuntos, que uno de los músicos generalmente es el que canta, porque ya en la parte instrumental es cuando hacen como este zapateado, y se agacha y se empieza a tocar sobre el diapasón del arpa, lo cual da como una sensación como de zapateo, como que están bailando, ¿no? Escuchemos pues con muchos músicos, 80 músicos, La Negra Planeca. La pirecua. La pirecua es una forma muy sutil y dulce del son. Ahora, no es una pieza que se baile,
¿sí? Sino que es un son cantado. Es del estado de Michoacán y con una fuerte influencia purépecha, justamente. De hecho, la palabra pirecua quiere decir en este idioma, bueno, en el idioma le llaman purembe, quiere decir canción. Pirecua significa canción. En el año 2010, sí quisiera compartirles esto de este género tan hermoso. En el año 2010, la pirecua fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este es realmente algo muy, muy especial, ¿no? Y hoy voy a presentarles una versión a capela, aunque hay muchos tipos de versiones en esto. Generalmente son canciones de amor. Y esta es una versión a capela, es decir, sin instrumentos de acompañamiento, solamente las voces. La van a cantar las hermanas Pulido, que son pues unas hermanas que viven en la zona de Uruapan, Michoacán, y son asiduas cultivadores de este bello género. Es tan hermoso que lo hacen en una forma así a capela que casi nunca las acompañan porque embeleza mucho lo que están haciendo. Una de las pirecas más conocidas es sin duda Flor de Canela, que en purépecha se dice Sik Urapiti. Es aunque es folclore, pero es un folclore que sí tiene autor, en este caso de Domingo Ramos, pero es una pieza que está ya integrada, digamos, como una parte muy importante del acervo de la música que se canta en la región lacustre de Michoacán. Entonces, vamos a cantar, perdón, vamos a escuchar a las hermanas Pulido cantando esta hermosa pirecua que se llama Flor de Canela. Sikurapi, shani seskashi, shani punsumi hakam. Higuera sin san, sentirse por chances míos parinsan. Sikurapi, shani seskashi, shani punsumi hakam. Higuera sin san, sentirse por chances míos parinsan. Asa güera, asa sentir, no kirura juaquia. Higuera sin san, sentirse por chances míos parinsan. Asa güera, asa sentir, no kirura juaquia. Higuera sin san, sentirse por chances míos parinsan. Flor de canela, suspiro porque me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro porque me acuerdo de ti. No llores más, ya no suspires, nunca te olvidaré. Suspiro yo, suspiro porque me acuerdo de ti. Créame que este es un país muy, muy rico en nuestra música, en nuestras raíces. No hemos hablado, y ahora simplemente lo voy a hablar, no voy a mostrar ejemplos en ese sentido, pero no vamos a hablar ahora de los corridos y los romances. Los corridos y los romances, bueno, los romances son antiguas canciones que son para narrar y que muchas veces tienen un carácter lírico. Y el corrido, pues es, digamos, el heredero directo de los romances españoles y es el que se ha encargado, pues justamente de ser un narrador de los hechos históricos y los eventos cotidianos. La Revolución Mexicana, por ejemplo, fue un género en que fue vital
porque era prácticamente el periódico, eran los corridistas, o sea, los que venían cantando los corridos, son los que venían con las noticias de lo que estaba pasando en todos los lugares en donde se estaban librando las batallas y todos los eventos que tenían que ver con la revolución. Hay otras formas populares que no están precisamente contenidas en el son y que tampoco son tan antiguas, y bueno, no las vamos a presentar en esta ocasión, pero que habrá que mencionar, pues pertenecen al acervo de la música folclórica de nuestro país, si bien sus orígenes son distintos y en otros tiempos. Hay la música que vino posteriormente de otros países de Europa, de Polonia, Escocia, Checoslovaquia, Holanda, etcétera, y cuyos géneros se han quedado y desarrollado como las danzas de salón que se bailaban en el viejo continente, llegaron aquí hacia el siglo XVIII, siglo XIX a nuestro país. Y entre ellos contamos las mazurcas, los valses, las polcas, los chotís, los redobas, las redobas, que esto se baila mucho actualmente todavía en el norte de nuestro país. Por otro lado, quisiera mencionar que esta música, la que hemos escuchado, ha tenido una muy fuerte influencia en la música de concierto que se compone hoy en día. Encontramos, entre otros compositores que han utilizado los lenguajes, las formas y los motivos rítmicos para enriquecer sus obras, a Manuel María Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Rolón, Candelario Huízar, Blas Galindo, desde luego José Pablo Moncayo y otros más, incluyéndome yo en ellos. Hay otras formas que, si bien no derivan de la música campesina de los sones, sí los hay que aprovechar las influencias de otro tipo de música popular más urbana. Entre ellos, el que ha sido uno de los bailes más populares de nuestro país, el danzón, que si bien es de origen cubano, México lo acogió como propio y actualmente se cultiva más que en la propia Cuba. Nuestro representante en cuanto a la música de concierto en este sentido es sin duda Arturo Márquez, que con su serie de danzones, siendo el Danzón 2 el más famoso y es la obra mexicana sinfónica más tocada en el mundo, ha colocado este género definitivamente en la música sinfónica y le ha dado otra dimensión, basándose en los elementos esenciales de este género urbano. Debo decir que para hacer eso, él se adentró mucho en este tipo de música, fue a conocer los grupos originales que producen este tipo de música, aprendió mucho de ellos en una forma muy modesta, muy humilde, y fue integrándolo y se fascinó con esto y de tal manera que empezó a componer danzones y ahí están, es decir, son danzones de una calidad estupenda en cuanto a la cuestión armónica y orquestal y sinfónica, pero conservando siempre la esencia de lo que es el danzón. Bien, para finalizar, voy a presentarles una pieza mía que aglutina y simboliza algunos de los elementos de nuestra música, especialmente que se dan en el son. Distinguimos en esta obra 3 tipos de son: el huasteco o el huapango, el son de mariachi, la chilena de Guerrero o de Costa Chica, ¿sí? Pero ahora la presento también dentro de un contexto actual. Esta versión que van a escuchar y que van a ver, porque en este caso sí está videograbada, es un homenaje a todos los trabajadores y a los campesinos que tienen que ver con la cadena alimentaria, que arriesgando su salud y bienestar son los responsables de que podamos sobrevivir en el confinamiento a que nos hemos visto obligados a hacer para preservar una buena salud y para los demás. Agradezco su atención y podremos pasar después de esto a una sesión en vivo de preguntas y respuestas que con gusto trataré de responder. Escuchemos pues de mi autoría Tierra Mestiza, con la interpretación de los folcloristas y un servidor.
Muchas gracias. Hola, yo soy Gerardo Tamés y junto con mis amigos, los folcloristas, vamos a interpretar una pieza mía instrumental que se titula Tierra Mestiza, dedicada en honor y en homenaje a todos los trabajadores agrícolas que hacen posible que sigamos recibiendo nuestro sustento en nuestra mesa todos los días, a pesar y en especial en esta época de contingencia en la que nos hemos visto obligados a estar recluidos por una cuarentena. Muchas gracias.